farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué placer encontrarnos con ustedes acá en esta tarde maravillosa en Buenos Aires. Lindo calorcito seco, así que no nos podemos quejar mucho. Bienvenidos a Humo y Espejos. Bienvenido a este nuevo espacio. Bienvenido nuestro invitado, Ariel Rolfo. La verdad es que Ariel está escribiendo con nosotros ahí en www.humoyespejos.com.ar. Es nuestro nuevo espacio, espero que nos acompañen. Ha tenido notas muy interesantes. Le enganché a una que hablaba justamente sobre el narcotráfico, entonces le pedí especialmente que preparara un programa sobre ese tema. Ariel Rolfo es de aquellos militantes que realmente sentían la causa con un gran conocimiento, un militante peronista de los buenos. Así que vale la pena escucharlo, vamos a estar ahí muy atentos, va a hablar va a ser, ¿no?, esta radiografía política del narcotráfico, va a tratar sobre la parte internacional. Lo nacional quedará pendiente para otra oportunidad, porque como este es un espacio que se caracteriza en profundizar los temas, mejor tocarlos de a poco, ¿no? Alberto Galte, querido, qué bueno verte por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Getxo, España. Qué lindo, fresquito debe estar por ahí, ¿no? Gustavo Morastra, ¿cómo estás? Como es demasiado calor. No hace tanto calor, hoy está precioso, no hay humedad, así que está muy, muy bien. Querida Aurora Penelón, muy buenas tardes para vos también. Qué lindo verte ahí después de un fin de semana de paseo. Ya con nosotros, Giuseppe Facio, lo mismo. ¿Cómo estás, Giuseppe? Norma Ávila. Buenas y calurosas tardes parece Brasil. El clima sí hoy parece de Brasil, Norma, de verdad, ¿eh? Así seco, cálido, lindo. Lo que es feo es cuando está esta temperatura y húmedo. Ahí es feo. Elizabeth Franz, qué lindo ver. Sí, bueno, ya corrijo, gracias Giuseppe, ya corrijo, el coronel va mañana a las 17 horas, un error pasa, hoy fue un día complicadito. Martín Yánquez, bienvenido Martín, ¿cómo estás? Qué lindo verte por ahí. No les voy a dar mucha cháchara hoy porque la verdad también estoy con muchas ganas de escuchar a nuestro invitado y va a hacer su exposición que va a ser muy interesante y nosotros vamos a estar ahí atentos para las preguntas y el intercambio con Marcelo Ramírez, que acaba de darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Marce? Bueno, el tema del narcotráfico, en varias oportunidades hablamos de tocarlo, ¿no? Esta es la oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Sí, de hecho hemos hecho varios programas sobre el tema del narcotráfico. Incluso recuerdo con el coronel Pisolito haber hecho algo sobre el tema. Bueno, esta es una nueva mirada. Vamos a verlo porque es un tema que me parece fundamental en muchos aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con que gira alrededor del narcotráfico la política, la posibilidad de intervención contra los estados, el blanqueo de dinero, el financiamiento de operaciones encubiertas, cierto control social, tiene muchas aristas, muchas aristas y bueno, hemos visto también que a través del narcotráfico se ha ido vaciando de soberanía más de un país. Se han financiado, como decía, operaciones ilegales,
se han financiado actos de terrorismo, se lo ha utilizado inclusive para de alguna manera condicionar o generar mayor reacción las drogas en las tropas, en combate. O sea, tiene muchas explicaciones y muchas funciones. Y bueno, creo que hoy Ariel va un poco a explicarnos esto desde otros ángulos tal vez sistematizados, podríamos decir. Eso es lo que un poco esperamos, porque bueno, como él decía en la charla previa que tuvimos antes de comenzar el programa, es un viejo peronista que tiene las costumbres históricas del debate, que un poco se ha ido perdiendo, ¿no? El tema de discutir política. Lamentablemente la política hoy se ha transformado más en una cuestión de vedetismos que otra cosa, de ambiciones personales. Creo que se habla de cualquier cosa menos en realidad de un proyecto de país y de la política concreta ante situaciones tan delicadas como es el tema del narcotráfico. Así que bueno, tampoco voy a hacerlo muy largo, la exposición sí que va a ser un poquito larga, así que no vamos a tomarle mucho más tiempo, ya podemos ir arrancando con esto y después bueno, charlaremos algo sobre los temas que se discutieron. Muy bien, y acá tenemos a Ariel Rolfo. Bienvenido, gracias por estar en este espacio con nosotros por primera vez, esperamos que sea mucho más. Bien, buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto, Bien, fuerte, claro. Bueno, y vos, Marcelo, gracias por la invitación y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder brindar en forma entendible y sintética, porque es extenso el área de tiempo que tomamos, el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? Lo hemos llamado, vamos poniendo las láminas, si a vos te parece, Ivonne. Sí, vamos cómo no. Bien. Yo aclaro al público, Ariel, perdón, que cuando leí tu nota, la verdad me pareció muy bien detallada, así que no me cabe dudas que esta va a ir en este orden. Me pareció muy interesante, me quedaron muy claros varios conceptos y por eso me gustaría compartirlo con el público. Bien, bien. Sí, básicamente lo que tratamos de hacer muy humildemente es una radiografía política del narcotráfico. Acá no vamos a analizar lo que normalmente se analiza o en función de la problemática de salud, sino justamente la problemática política. Y en este breve análisis sintético y esquemático lo que vamos a tratar de hacer es establecer la relación existente entre la geopolítica de las potencias y la principal corriente del narcotráfico a través de la historia, donde vamos a ver que si bien no abarca toda la realidad del narcotráfico, las corrientes del narcotráfico, quizás la corriente principal del narcotráfico sí ha estado reglada y subordinada y promovida por las políticas de las potencias mundiales o la geopolítica del momento que tenían, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tratar de establecer y bueno, vamos avanzando. A ver, la próxima lámina, Ivonne. Bueno, acá lo que tratamos de establecer, lo que decimos o se escucha siempre, ¿no es cierto? Que el narcotráfico es un crimen complejo, un problema complejo porque tiene una multidimensionalidad, ¿no es cierto? Un delito común, un robo de un banco, bueno, no tiene demasiada complejidad, es una banda que planificó, a lo sumo tiene connivencia con la seguridad interna, connivencia con la fuerza de seguridad, connivencia con a lo mejor funcionarios dentro del banco, roban el banco, se van, dividen el botín y se acabó la historia, a lo sumo, si la cosa anduvo bien, planearán otro robo y si no, terminarán todos presos, ¿no es cierto? En el caso del narcotráfico es mucho más complejo, ¿por qué? Porque el narcotráfico, por un lado, genera una cadena de valor globalizada. ¿Qué significa esto? Bueno, genera una cadena de valor porque hay un lugar donde se cultiva la coca, se cultiva la amapola, después eso quizás se transporta y se procesa para producir la droga. Eso a su vez quizás se transporta a otro lugar donde hay carteles especializados en el transporte. Y por último tenemos el mercado del consumo, ¿no es cierto? Que también
hay involucradas autoridades conniventes que lo permiten. También, ¿qué suele generar el narcotráfico? Bueno, suele generar una fractura económica o social terrible. Es más, muchas veces es utilizada en este sentido por las potencias para subyugar o subordinar o degradar las sociedades, ¿no es cierto? Pero más allá que no sea parte de esa geopolítica, lo que es real que la droga en la sociedad produce una fractura donde, por ejemplo, puede generar desde sicariatos a generar, digamos, opciones laborales no legítimas, ¿no es cierto? Además, ¿qué genera el narcotráfico? Bueno, generalmente el narcotráfico en las sociedades residentes genera una corrupción institucional, donde va cooptando distintos estamentos del Estado. A su vez, por la envergadura que tiene, la rentabilidad, suele generar organizaciones criminales, suele generar crimen organizado. Y a su vez, estas organizaciones del crimen organizado, al ser una cadena global, suele generar redes transnacionales de criminalidad, donde, por ejemplo, hay un lugar donde se produce, por ejemplo, hoja de coca, supongamos en Perú. De Perú se transporta esa hoja a Colombia, donde se procesa y se produce cocaína, y a su vez los carteles colombianos lo transportan para que los carteles mexicanos pasen a través de la frontera al mercado de consumo de Estados Unidos, donde hay involucradas autoridades. Por eso se generan redes transnacionales de criminalidad. A esto hay que agregarle un factor adicional más. Es posible, o por lo menos la cadena principal del narcotráfico, está involucrada también con una geopolítica de una potencia del momento, de una potencia dominante. O sea, por eso decimos que es un crimen complejo y hay una multidimensionalidad para entenderlo. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien, y nosotros, ¿qué vamos a tratar de establecer? Dos tesis políticas, o dos tesis de trabajo, digamos, más que tesis política. El narcotráfico generalmente se suele ver por los problemas emergentes, sean problemas de salud, problemas sociales, y se plantean soluciones en los distintos países por el gran problema que genera. Ahora, si no vamos a la arquitectura soporte subyacente que lo sustenta, va a ser muy difícil la resolución. Entonces, en función de buscar cuál es la arquitectura de soporte, nosotros vamos a plantear dos tesis de trabajo y después vamos a ver si se verifican con los datos de la realidad. La primera tesis de trabajo, ¿qué es lo que decimos? Bueno, nosotros decimos que el narcotráfico internacional es operado por carteles internacionales que están controlados, auditados o condicionados por entes de poder de países imperiales y a través de sus organismos, como puede ser la CIA, que fue prácticamente lo imperante desde la época de la Guerra Fría. Y a nivel nacional, ¿qué decimos? La segunda tesis, bueno, decimos que el narcotráfico nacional es operado por grupos o clanes que lo diferenciamos de los carteles internacionales. Vamos, por ejemplo, a la Argentina, donde no hay carteles internacionales. Sí, quizás hay algún clan o grupo que junto con un cartel internacional hacen operaciones, pero básicamente los clanes o grupos que tienen menor envergadura que los carteles y tienen una naturaleza local y usufructan el negocio de narcotráfico a nivel local, pueden, es factible que exista ese narcotráfico a escala nacional porque el mismo está posibilitado por la connivencia de importantes facciones, ¿no es cierto?, corrompidas, de poderes del Estado, en particular lo que yo llamo una triada de poder, del poder político, del poder judicial y de las fuerzas de seguridad. Cuando digo el poder político, estoy diciendo concretamente políticos, pueden ser diputados, senadores, gobernadores, ministros, ¿no es cierto? Cuando decimos del poder judicial, bueno, pueden ser fiscales, pueden ser jueces, todos los que en cierta medida le dan cobertura legal y los que permiten que entren por una puerta y salgan por la otra. Y la tercer pata de esa tríada de poder son las fuerzas de seguridad, donde puede haber fuerzas de defensa, caso
los que custodian frontera, custodian río, o el ejército en el caso de México, por ejemplo, y a su vez la principal fuerza de seguridad que controla el territorio generalmente es la policía, que es la que más en contacto está con los otros dos poderes y son los que arreglan el funcionamiento del narcotráfico. Dentro de este esquema, los narcos locales, y esto también se da mucho con los narcos internacionales, solo son marionetas de esos poderes, donde su destino generalmente es o terminar presos o terminar muertos. Esto pasó con algunos narcotraficantes mexicanos, por ejemplo, el Chapo Guzmán, o el que era el jefe del cuartel de Guadalajara, que terminaron presos, o caso de Pablo Escobar Gaviria, que terminó muerto. Lo mismo ha ocurrido acá en Argentina, en Rosario, donde Luis Medina, por ejemplo, terminó muerto, y hoy los monos están presos, ¿no es cierto? Pero generalmente son los fines, son marionetas del poder, que una vez que se queman, una vez que son utilizadas o que no pueden ser gobernadas porque alcanzaron un determinado nivel de envergadura, automáticamente son sacadas del mercado. Pero en ese poder subyacente, en esos poderes del Estado, es donde hay veces que hay que mirar para encontrar la respuesta de por qué, a pesar de que cada tanto aparecen operativos donde hay cargamentos que se descubren, sigue habiendo narcotráfico, una escala cada vez mayor, ¿no? Bien, vamos al siguiente, Ivonne. Ivonne. Ya está, ¿eh? El marco internacional, geopolítica y narcotráfico. Bien, al siguiente, Ivonne. Bien. Bien, esto para ir dando un marco que vamos a ir a las tesis. Por un lado, muy sintéticamente, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá estamos viendo a nivel internacional las zonas de producción más conocidas. Una es lo que se conoció como el Triángulo Dorado o el Triángulo de Oro en la frontera de Laos, Tailandia y Birmania. Eso tuvo un gran auge, hoy existe todavía eso, pero eso fue en gran medida formado en la década de la posguerra civil de China y en la guerra de Indochina, donde básicamente ahí se cultivaba amapola, de la cual se saca el opio, del opio se procesa y se transforma o se obtiene morfina, y de la morfina a su vez se obtiene la heroína, que es la droga que circula. Después tenemos el cuerno de oro o la media luna de oro, la media luna dorada, en el triángulo de los países limítrofes de lo que es Irán, de lo que es Afganistán y de lo que es Pakistán. Esto, si bien existía a nivel local, para consumo local y recreativo, esto crece exponencialmente a partir de fines de los 70, donde también vamos a ver cómo está involucrada la CIA en eso. Y la guerra y la geopolítica de contención de los soviéticos en Afganistán. Y el tercer lugar, la tercera área, es que se conoce como la media luna de plata, donde estarían, lo que se ve ahí en Sudamérica es Colombia, faltaría Perú y Bolivia, que son los países productores de coca. Esa hoja de coca generalmente se procesa en Bolivia, se procesa en Perú, pero fundamentalmente el lugar de procesamiento por excelencia es en Colombia, donde Colombia al principio por la ruta del Caribe enviaba toda la droga vía Miami, y después a partir de los 80 empieza a enviar también la otra ruta vía los carteles mexicanos a través de la frontera mexicana. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien, bueno, esto es simplemente para mostrar, si nos fijamos, son las rutas, ¿no es cierto?, los lugares de siembra y producción, donde vemos que de lo que era la zona del Triángulo Dorado hay una ruta de circulación de la heroína, y en la zona, y lo mismo del Cuerno de Oro, donde vemos que de Afganistán suele ir otras rutas de la heroína que van a Europa normalmente, y hay algunas rutas que vemos por el Pacífico, van a la costa oeste de Estados Unidos, y después
en Sudamérica vemos que salen flechitas de las zonas de producción, en particular de Colombia, de cocaína, y vemos ahí las distintas rutas por las cuales se llega al mercado estadounidense, que es el principal mercado de consumo del mundo, que se consume 45 o 50% de la producción total de droga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que hay un lugar donde se produce en la periferia, y los mayores consumidores son los países desarrollados, ¿no es cierto? Los países centrales. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien. Bien, acá una pequeña síntesis de lo que estamos hablando. Las áreas de producción, el Triángulo Dorado, que lo hemos mencionado, la zona del Cuerno de Oro, Afganistán, Pakistán, Irán, la Media Luna de Plata, que recién comentábamos, y un dato más a resaltar. Actualmente no es algo nuevo, por ejemplo, que se han usado en guerra, comentaba Marcelo, o sea, las metanfetaminas, por ejemplo, ya en la Segunda Guerra Mundial tenía un nombre, el pervitin. El ejército alemán utilizó mucho de eso porque, bueno, permitía que los soldados prácticamente estuvieran 3 días sin dormir, combatiendo, avanzando, y se usaba, que básicamente el pervitin era metanfetamina. O sea, hay drogas que hace mucho que se conocen, pero que se empiezan a usar en forma recreativa, ¿no es cierto?, en la actualidad en forma masiva. El caso de las metanfetaminas es uno. Otra metanfetamina es el Stasi, nada más que se obtienen de manera distinta, y bueno, tenemos psicofármacos, toda una serie de drogas de diseño, donde entre las últimas está el fentanilo, y esto es como una navaja, ¿no es cierto? Uno lo puede usar para afeitarse o para cortarle el cuello a alguien, ¿no es cierto? El fentanilo es una droga excepcional, como opiáceo, se utiliza hoy inclusive oficialmente en operaciones, un anestésico muy bueno, y un analgésico fundamentalmente para el dolor, que se utiliza. Ahora, claro, si se utiliza mal, es algo que es más peligroso que la heroína, porque es, algunos dicen 50 veces más fuerte, es mucho más fuerte la heroína, y bueno, si no se mide bien la dosis, genera muchas muertes, que actualmente hay una gran epidemia de fentanilo, de uso de fentanilo en forma de uso recreativo en Filadelfia y muchos lugares de Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente, para ver en forma sistémica, en el narcotráfico tenemos áreas de producción, tenemos las rutas del narcotráfico, que de acuerdo a la zona de producción se establece una determinada ruta, el ingreso al mercado de consumo, donde hay autoridades involucradas, y a su vez está el lavado de dinero, que es fundamental para reprocesar en el circuito el dinero negro del narcotráfico, para lo cual existen y funcionan principalmente desde los paraísos fiscales, donde el imperio británico, no, sería el Reino Unido, para mí sigue siendo el imperio británico, sigue teniendo una gran preeminencia en paraísos fiscales, donde hay un banco emblemático en ese aspecto, que es el HSBC, o el BCCI, el Banco de Comercio Internacional, digamos, de origen de los Emiratos Árabes, que se usó mucho para el lavado de dinero en la época de la Primera Guerra de Afganistán. Y la ruta, la única, digamos, apreciación que vamos a hacer acá, que en un principio en el narcotráfico eran rutas puras, podríamos decirlo, rutas específicas, donde básicamente se llevaba la droga, se llevaba la heroína, o se llevaba la cocaína con una ruta establecida y se entregaba el cargamento. Ya hace unos cuantos años, no es que no se sigan usando esas rutas específicas del producto, sino que ya se empiezan a utilizar rutas comerciales donde vemos que se encuentran cargamento, como fue acá el caso de la operación Carbón Blanco, el caso de la operación Strawberry, que era pulpa de frutilla, donde iba escondida la droga, ¿no es cierto? Pero básicamente eso es lo que vamos a analizar, y vamos a analizar cómo en esas áreas los organismos, en particular de inteligencia, de las potencias, han tenido incidencia y cómo han subordinado esa producción, esas rutas, esos mercados de consumo narcotráfico a la geopolítica de las potencias imperiales. Vamos al siguiente, Ivonne. Bien.
Y esto, para sistematizarlo un poco, dividimos en 3 periodos donde hay tres estrategias geopolíticas o doctrinas políticas distintas que han gobernado a los imperios, y dentro de esas doctrinas, en esos periodos, que ha tenido una determinada modalidad, el narcotráfico, vemos cómo funcionó esta relación existente entre narcotráfico y la geopolítica de las potencias. Los 3 periodos que dividimos, uno el periodo de los imperios, donde estaba el Imperio Británico, los franceses, los holandeses, ¿no es cierto? El segundo periodo que vamos a analizar es el de la Guerra Fría, que empieza posterior a la Segunda Guerra, y podemos extenderlo hasta la caída del muro de Berlín en el 89, o un poco más allá hay un interregno en los 90, donde claramente el mundo unipolar se empieza, a través de doctrinas específicas, se empieza a construir a partir del 2001, con la caída de las torres, donde ahí vamos a ver la geopolítica y el uso diferencial de esa caja negra de recaudación para operaciones encubiertas, que es el narcotráfico, el uso que se le da diferencial respecto al periodo anterior. En el primer periodo, lo que podemos ver como herramienta geopolítica de subordinación y de establecer el narcotráfico en función de esa doctrina imperante, que era la del Imperio Británico, durante el siglo XIX. ¿Cuál era la doctrina imperante del Imperio Británico? Bueno, que tenía que haber libre comercio porque a ellos le convenía, y esa era la regla, y todos los países tenían que subordinarse a la libertad de comercio y permitir el libre comercio. En el intercambio comercial de la India con el Imperio Británico, la India lo proveía del té, o sea, una tradición no solo para los ingleses, sino para toda Europa, pero no había ningún producto que tuviera Inglaterra que le sirviera, ¿no es cierto?, a los chinos, y los chinos le decían, bueno, mira, a nosotros no nos interesa lo que tienen ustedes, quieren llevarse el té, tráiganos plata, pero plata metálico, papel, todo eso no, plata metálico. Bueno, entonces, en un determinado momento, esto como afectaba a la economía del imperio, dijeron, no, acá encontramos un producto el cual intercambiar por té, y empiezan a llevar opio de la India y a cambiarlo por té en forma casi de contrabando, pero bueno, digamos, las autoridades hacían la vista gorda, solamente lo podían hacer comerciantes británicos afincados en la costa, hasta que esto empieza a generar 2 problemas en China. Por un lado, el gran problema donde hay descripciones cómo minaba la salud de la gente y cómo minaba la moral del imperio, del reino del medio, y por otro lado, cómo, por el gran consumo que había, descapitalizaba al reino del medio. Entonces, el emperador chino envió a su funcionario con la orden de prohibir el narcotráfico, inclusive le manda una carta a la reina, y van, y en forma no democrática, sino autocrática, con justo derecho, le tiran todos los cargamentos, previo aviso, a los comerciantes ingleses, les tiran todos los cargamentos de opio. Para tener una idea, los cargamentos de opio que tiraron los chinos de los comerciantes ingleses era equivalente a 3 veces el crédito de la Baring Brothers que le dio Argentina, o sea que era una cantidad importante. A raíz de esto se genera una guerra que la gana el Imperio Británico, y en el Tratado de Nankín se le impone a el reino chino que tenía que permitir, por lo menos en la costa, el comercio de opio a sus comerciantes, y aparte ahí es donde se queda con Hong Kong como por 100, 150 años, desde el cual también se comercializaba. Después viene una segunda guerra, eso fue en el 1839, en 1858, 20 años después, con alguna excusa hace otra guerra, e Inglaterra le impone manu militari el libre comercio de opio a China. O sea que China tuvo que agachar la cabeza y aceptar las reglas, esta doctrina política del Imperio Británico del libre comercio. Y así se convierte en legal el comercio de opio, y el Imperio Británico lo vende, donde solucionaba su problema comercial y su problema fiscal. Pero no fueron los únicos que lo hicieron.
En el caso de los franceses, ellos tenían la Régie de l'Opium, donde ellos prácticamente pagaban el 50% de sus gastos de administración colonial. La java holandesa, los holandeses lograban con eso cubrir el 60% del costo de la administración colonial, y en el caso del imperio de la India, era el segundo ítem en ingreso, ¿no es cierto? Por eso, ¿cuál es la doctrina geopolítica que tenía el imperio en este momento? Más que geopolítica, doctrina política, el libre comercio. Impone el libre comercio y en ese sentido se instaura una corriente de comercialización del opio legal. Esto es hasta 1912, que hay una ley que lo prohíbe, dura hasta pasado 1920, pero ese es todo el periodo casi llegando después hasta la Segunda Guerra. Vayamos a la siguiente, Ivonne. Bien, bueno, esto simplemente vemos la zona donde se dio la guerra del opio, las áreas donde en la primera guerra es el Imperio Británico contra China, en la segunda van juntos franceses e ingleses, se cuelan los portugueses que ya tenían Macao, pero bueno, ya que estamos en guerra vamos por un pedazo un poco más grande, y así estas potencias imperiales o coloniales europeas se fueron quedando con China, y esas zonas que se ven sombreadas eran zonas donde tenía una gran presencia, ¿no es cierto? La única acotación que quiero hacer en el medio, la primera guerra del opio es 1839 y logran derrotar a China y logran imponerle su política. 7 años después, en 1845, la flota inglesa y la flota británica intentan hacer lo mismo con la Confederación de las provincias del Río de la Plata, que es donde se dan las famosas batallas del Paraná, la batalla de la Vuelta Obligado, Vuelta del Tonelero, San Lorenzo, Angostura del Quebracho, donde se va hostigando la flota, o sea, una flota inmensa, inclusive hasta había barcos mercaderes norteamericanos ahí, pero básicamente era una flota anglo-francesa, y bueno, querían imponer acá, como hicieron en China, la libre circulación de los ríos en función del libre comercio, cosa que por supuesto ellos no permitían. A nadie se le hubiera ocurrido solicitarle que establezcan la libre navegación de los ríos del Támesis o del Sena porque te sacaban a cañonazo. Bueno, acá querían hacerlo porque ellos eran imperio y nosotros éramos una colonia. Bueno, acá en ese momento hubo una política soberana y se resistió, y esto obligó a que la guerra empieza en 1845, 20 de noviembre de 1845, la primera batalla de la Vuelta Obligado. En 1949, Inglaterra reconoce la soberanía de los ríos interiores a la Confederación y firma un tratado de paz, y un año después, en 1850, Francia hace lo mismo. O sea, hay veces, por más que un país no sea poderoso, pero si hay voluntad de lucha, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de derrotar a los imperios. Solo hace falta mínimamente que haya la decisión soberana de hacerlo, ¿no es cierto?, y la valentía. Para eso no solo la nación hay veces que tiene que estar mínimamente preparada, sino fundamentalmente preparada espiritualmente, y sus dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien, vamos a empezar ahora el segundo periodo, donde vamos a ver cómo ahora, en función de otra doctrina política, de otra doctrina imperial, en función de la cual ellos reglan su accionar, el narcotráfico tomó otro cariz. Y es el periodo de la Guerra Fría, que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, un poco antes está el Acuerdo de Yalta, donde se dividen el mundo, ¿no es cierto?, las potencias triunfantes. Las potencias triunfantes fundamentalmente fueron Rusia y Estados Unidos, porque en realidad los europeos perdieron porque los imperios coloniales eran ellos antes de la Segunda Guerra, y después de la Segunda Guerra los que decidían eran los rusos y los americanos, ¿no es cierto? En Yalta se divide en el mundo, yanquis y rusos,
y establecen sus esferas de influencia, donde lo que vemos en rojo acá, este mapa es de 1959, pero es el más cercano para ver las zonas que, digamos, donde tenían injerencia que encontré, donde la zona roja vemos que es Rusia, China y las áreas que tenían influencia, ahí se ve un poco en el 59 Egipto, Siria, y lo que está en azul son las áreas donde el imperio atlantista, donde las viejas potencias coloniales europeas, junto con el nuevo hegemón americano, tenían su área de dominio, y vemos que toda Latinoamérica, el patio trasero de Estados Unidos, era la zona de influencia de Estados Unidos. La doctrina de contención, ¿qué es lo que dice? Bueno, es que la enuncia, vamos a la siguiente, a ver que ahí está en la siguiente. Y bueno, así pueden ir leyendo mientras yo hablo. Bien. ¿Qué dice la doctrina de contención en el año 47? ¿No es cierto? La enuncia de George Kennan. Bueno, hay que contener el comunismo, porque es una lucha entre esas dos potencias de dos sistemas políticos, económicos, culturales distintos. Y además es la influencia de dominación en esas áreas. John Kennan dice que, bueno, hay que contener el comunismo dentro de la frontera que está y no permitirle que pase de esa frontera. Entonces, ante cualquier evento que se vea que el comunismo empieza a avanzar, hay que contenerlo y esterilizar esa iniciativa. Era un poco lo que se llamaba la teoría del dominó. Decían, bueno, si el comunismo llega a ingresar a un país, ese país a su vez contagia al otro, es como si fuera un contagio de país en país, entonces como en el dominó iban cayendo uno tras otro bajo la seducción del comunismo. Entonces había que contenerlo en sus fronteras. Y para esto, ¿qué es lo que tienen que hacer los Estados Unidos? Bueno, tienen que estructurar militar, política, social y culturalmente toda su área de influencia para estar preparados, no solo para contenerlo, sino en particular para que en el caso de que avance el comunismo, tener las organizaciones adecuadas, entonces para combatirlo como eran los maquis en Francia, ¿no es cierto? ¿Qué miedo había? Que si el comunismo avanzaba sobre Europa, bueno, ellos ya fueron preparando sus organizaciones clandestinas, que eso fue la red Gladio que se arman de todas organizaciones anticomunistas, organizaciones de derecha, donde hay empiezan a asociarse con desde grupos mafiosos, grupos anticomunistas, donde rescatan a aquellos que habían combatido el comunismo, como los nazis, como los fascistas. Por eso vemos un montón de nazis que organizan después un montón de organizaciones y están en funciones de gobierno, porque bueno, habían cambiado las reglas del juego y había que enfrentar el comunismo, y todo lo que sirviera para enfrentar el comunismo servía. Entonces fueron tomando eso. Y a su vez también, digamos, se asocian con organizaciones criminales con las cuales ya en la guerra habían tenido contacto. Caso de la mafia italiana, que brindó mucha información para la invasión norteamericana a Italia, donde con esas organizaciones, por ejemplo, en Italia, lo que se trata, porque el Partido Comunista era fuerte, se hace una alianza con la democracia cristiana y se le da soporte, por ejemplo, con la mafia, con viejos fascistas, y así fue organizando en toda Europa estos grupos para estar preparados y evitar que si el comunismo avanzaba, tener las organizaciones adecuadas. Pero a su vez, para financiar todas estas cuestiones, hacía falta plata, y además los presupuestos oficiales que empezaron a usar, y esto lo vamos a ver en breve. Bueno, vieron que también se podía usar porque el narcotráfico estaba prohibido ya, no era algo ético, no era algo legal, pero bueno, vieron que se podía usar plata del narcotráfico ¿para qué? Para subvencionar operaciones encubiertas, ¿no es cierto? Y bueno, y acá las rutas globales del narcotráfico, como decíamos anteriormente, eran prácticamente rutas puras, rutas donde circulaba heroína o circulaba básicamente heroína en esta etapa, sin usar, como es ahora, principalmente los canales comerciales. Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien. Yo acá, para iniciar esta etapa de la Guerra Fría,
Puse la imagen de este señor, es un coronel del ejército francés, porque este coronel no es el único, hay otros como Lacheroy, pero bueno, él le escribió el libro, es Roger Trinquier. Este sujeto, este militar francés del ejército francés en Indochina, hizo dos cosas que sentaron escuela y se utilizó durante los próximos 40 años en el mundo occidental. Uno, estableció una nueva doctrina, la doctrina de la guerra revolucionaria, la guerra contrainsurgente. Como ellos en Indochina, a los franceses vuelven, la Indochina es lo que era Vietnam, Camboya, Laos, y desde ahí, ¿no es cierto?, Tailandia, y ahí ellos terminaron la Segunda Guerra, había fuerzas del Vietnam, donde el organizador era justamente Ho Chi Minh, habían luchado junto con los aliados, en particular los americanos, combatiendo a los japoneses, ¿no es cierto?, para expulsarlo, porque toda esa zona había sido ocupada por los japoneses, pero claro, termina la guerra y ellos querían la independencia. Y como todo esto era el imperio colonial francés, y los franceses querían que sigan siendo colonia, porque los europeos son muy civilizados, pero el colonialismo siempre les ha gustado mucho, ¿no es cierto?, porque les ha proporcionado pingües ganancias. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vuelven las tropas francesas, el Vietnam los enfrenta, no llegan a un acuerdo, no les dan la independencia, entonces, bueno, se combate, pero los combates en la Indochina francesa tenían un carácter distinto a la guerra convencional. No era ejército contra ejército donde había cañones, artillería, aviones, no, porque bueno, el Vietnam adaptó la guerra a sus posibilidades, entonces desarrolla lo que se conoce la guerra de guerrilla, la guerra asimétrica. No quiere decir que eran fuerzas pequeñas, la cantidad de combatientes del ejército vietnamita era muy grande, ¿no es cierto? Pero bueno, tuvo que enfrentarlo con sus propias reglas. Entonces este coronel lo que aprecia y lo que ve, cómo luchaban, y escribe un libro, cómo había que enfrentar esa guerra asimétrica, donde ve que en general la retaguardia era muy importante para el Vietnam, donde se escondían en la población, iban, golpeaban, daban un golpe guerrillero y se escondían en la población y se huían, entonces no podían capturarlo. Y esto lo cuento porque tiene implicancia política en lo que pasó en Latinoamérica, pero va asociado también con el narcotráfico, ¿no es cierto? Y también es descriptivo de lo que nos ha pasado en muchos países latinoamericanos con las dictaduras y la guerra contra la subversión que se dio en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y fue llevada adelante por las dictaduras militares que aprendieron de este manual, del manual de la escuela francesa. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla? Escribe un libro, La Guerra Moderna, y ahí explica claramente cómo se debe operar. Yo ahí lo que reproduzco es un esquema de la estructura que tenía el Frente de Liberación Argelino, que también es donde combaten después, donde la aplican bien en detalle, donde, por ejemplo, lo central es encontrar dentro de la población aquellos que son sospechosos, entonces se los secuestraba. O sea, lo central era la información, porque ellos, a partir de conocer cómo se estructuraban los frentes o cómo se estructuraba la guerrilla o los movimientos insurgentes, ellos reconstruyendo esta estructura con nombre y apellido, directamente los combatían y los eliminaban. Entonces, la manera operativa de hacerlo era encontrarlo al saber la estructura, rápidamente obtener información, que ellos lo dicen claramente, la forma de obtener información era la tortura, por eso se torturó en toda Latinoamérica, siguiendo la escuela francesa, y de esa manera ellos logran desestructurar, en su momento el Frente de Liberación Nacional en Argelia, pero esta técnica, este señor, lo que escribió, esto es lo que se enseñó a partir del 61 en todas las escuelas latinoamericanas, esto es lo que se enseñó en la Escuela de las Américas, pues inclusive ellos son los franceses, la escuela francesa, son los que le enseñaron a los norteamericanos esto, y donde la primera vez que los aplican los norteamericanos en la Operación Fénix, año 87 en Vietnam, donde mueren 20.000 personas, donde el tema de los desaparecidos ya estaba acá, porque ellos dicen, bueno, una vez que uno saca de la circulación un ciudadano,
lo tortura salvajemente, ese ciudadano no podía volver a la población, entonces directamente lo mataban. Este es el origen de cómo fueron las guerras en Latinoamérica. Es la doctrina militar que se utilizó. Pero además de la doctrina militar, este señor que era muy ingenioso, el coronel Roger Trinquier, que ya digo, en la teoría de la guerra también está Lachero y hay otros, pero él, bueno, escribió el libro. Pero aparte él, en terreno, hace otra cosa que es el inicio y es la primera vez que un Estado en forma orgánica hace esto. ¿Qué es lo que dice? Bueno, estamos enfrentando en la selva al Viet Minh, ¿y cómo podemos hacer esto para darle más envergadura? Y a él se le ocurre, dice, bueno, ahora está prohibido el comercio de opio, pero bueno, utilicemos el opio, utilicemos el narcotráfico para generar recursos económicos, solventar las guerrillas, fuerzas paramilitares y combatir. Y así empieza por primera vez, dentro de la doctrina de contención en la Guerra Fría, un Estado es la primera vez que utiliza el narcotráfico para financiar operaciones encubiertas. Esto fue de la guerra Indochina del 46 al 54, y esa primera operación se llamó Operación X, de la cual aprendieron mucho los norteamericanos, porque los norteamericanos le respetaban el área colonial a los franceses, pero lo estaban ayudando porque querían contener el comunismo. Es más, debido a que en el año 49, en la Revolución China, Mao Zedong le gana a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, entonces el ejército, el Kuomintang, el ejército, se va yendo hacia el sur de China, se va yendo a esta zona, que es la zona de la Indochina francesa, y entonces las fuerzas de las columnas del ejército chino nacionalista que se afincaron ahí en Birmania, Tailandia, Laos, ¿no es cierto?, asesorados por el general Marshall, el mismo general Marshall que armó el plan Marshall para Europa, en el 49 lo envían ahí, se lleva junto con él unos cuantos integrantes de la OSS, que es el antecesor de la CIA. La CIA se funda en 1947, y ahí junto con los franceses van aprendiendo y elaborando todo. ¿Y qué es lo que sí hacen los norteamericanos acá? Que en eso son especialistas. Le dieron escala a la producción del opio. A partir de ahí, junto con las columnas del Kuomintang, junto con los franceses y junto con la sapiencia norteamericana, se organiza el Triángulo de Oro. A partir de ahí, esa zona hacía siglos que se cultivaba amapola, de la cual se sacaba opio, pero nunca a esa escala y con ese nivel. Esto lo organizaron casi a nivel industrial, podríamos decir, los cultivos, la producción, y después ese opio, junto con la conexión francesa de... a ver, pasá la imagen, Ivonne, porque yo sigo hablando, por ahí pueden ir leyendo algunos. Ahí está, ahí pueden leer algo de lo que yo venía diciendo. Entonces ahí, utilizando inclusive hay movimientos de opio con aviones de la CIA que tenían enmascarada una agencia aérea, Air America se llamaba, donde, bueno, a través de Air America movían el opio. ¿Y cómo lo movían? Bueno, ahí utilizaron para moverlo, se enviaba a Turquía, que Turquía también producía como amapola, entonces la heroína entraba en Europa vía lo que se conoció como la conexión francesa. La conexión francesa era la mafia corsa, que lo ingresaba generalmente a través del puerto de Marbella, y parte de la mafia italiana que lo ingresaba por Italia. Acá ya se va dando esta asociación entre estas organizaciones criminales que trabajaron junto con los yanquis durante la Segunda Guerra Mundial y que a su vez ahora seguían generando esta relación simbiótica. Para las mafias era dinero, para los yanquis eran colaboradores en esta guerra de contención, pero acá son los estados los que están involucrados en la producción, en el transporte y el ingreso de la mercadería de consumo, inclusive en sus propios países, a sus propios habitantes, ¿no es cierto? Esto es lo grave. Y esto no explica todas las corrientes del narcotráfico, porque hay muchas que son grupos independientes, lo hacen por su cuenta, al margen de las autoridades, pero la corriente principal fue manejada en forma meditada por estas organizaciones
de las potencias, ¿no es cierto? Y siempre subordinada a una política, a una doctrina que era la doctrina imperante de estas potencias. Bien. Bueno, todo esto está escrito en un libro acá de Alfred McCoy, que se llama La política de la heroína y la implicación que tuvo la CIA, que inclusive es una tesis, no solo es un libro que se escribió, sino fue una tesis doctoral, ¿no es cierto? Nosotros no estamos descubriendo nada acá, todo esto que yo digo ya está escrito, yo no investigué nada, lo único que le doy una forma, una sistematización a la información que ya existe. Sí, quizá, digamos, puede ser novedoso el tema de decir que esto estuvo subordinado a las doctrinas políticas operativas que tenían los imperios, donde son ellos los que regularon todo este proceso. No fueron solamente organizaciones de narcotraficantes, delincuentes, no. Acá estas organizaciones, en particular en la Guerra Fría, la reina de estas organizaciones fue la CIA, y después en el 73 con la creación, la DEA para regular adentro el mercado de consumo en Estados Unidos, pero han sido los estados y estos organismos los que han llevado adelante estas políticas. No fueron solamente organizaciones de estos que se venden como que son los delincuentes, o sea, gente trabajadora no son los narcotraficantes, vamos a dejar claro, y bueno tampoco ahora, no son los principales responsables, son responsables, pero hay corresponsables que quizá tienen mayor grado de responsabilidad, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, Ivonne. ¿Vale? Un segundito, yo lo tengo, a ver si compaginamos bien. Aquí llegamos a la década del 60. La década del 60, o sea, en el 54 termina la guerra Indochina, los Estados Unidos siguieron actuando en la zona a través de las guerrillas, ¿no es cierto? Y ellos empiezan a organizar lo que se llama la Armada Clandestina, donde, por ejemplo, con la etnia Wong, llegan a un acuerdo con un narcotraficante, que era Van Pao, ¿no es cierto? Y llegan a armar y solventar un ejército de 20.000 hombres, ¿no es cierto?, para luchar contra el comunismo, para contener el comunismo. Por eso yo digo, las acciones, el comercio y el narcotráfico ha sido la caja negra para subvencionar operaciones subordinadas a los objetivos geopolíticos del imperio. Acá se ve claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Acá, esto que se producía, no estaban más los franceses, ellos siguieron usando, los contactos con la mafia corsa lo tenían los norteamericanos. La otra ruta que empiezan a establecer del opio que se producía en el Triángulo de Oro es, por ejemplo, esto lo nombro pues está registrado, caso con Santos Traficante Jr., Don Santos le decía, un hombre de la mafia cubana de la época de Lansky, de Lucky Luciano, que tenían los casinos en Cuba, ¿no es cierto? Y como ya había caído en la época de Batista, estos muchachos, bueno, esos negocios que tenía en su momento, había connivencia con las autoridades, y bueno, los contacta la CIA y ellos empiezan a ayudar a ingresar la heroína vía Miami. Y uno de los más indicados en ellos fue Santos Traficante, ¿no es cierto? Lo otro que yo pongo acá del Triángulo de Oro es una frase de un jefe del quinto ejército de una columna del ejército del Comitán, se llama Hen Tuan Yen Wen, no sé, esos nombres chinos complejos, pero fíjense lo que dice. Esto fue algo que dijo en el 67, dice: tenemos que seguir luchando contra el mal del comunismo, y para luchar debes tener un ejército, y un ejército debe tener armas, y para comprar armas debes tener dinero. En estas montañas el único dinero es el opio. O sea, esto no es que lo pensaron los franceses y después los norteamericanos. Esto lo piensan todos. Los chinos también lo pensaban y lo pusieron en ejecución. Por eso, estas corrientes del narcotráfico
o las corrientes principales no son completamente comprensibles y entendibles si no vemos este factor importante que está ahí. Otro caso de usar el narcotráfico fue el caso en Turquía, que se llamaron los Lobos Grises, que eran cuerpos paramilitares de nacionalistas que ¿qué hacían? Compraban armas y financiaban operaciones contra kurdos, ¿no es cierto?, y comunistas, ¿con qué? Con dinero de la droga y del contrabando, o sea, lo hacían los chinos, lo hicieron los franceses, los norteamericanos, los turcos también. Esto es lo que ocurre en los países. Hay una cierta moralidad o un cierto discurso respecto al narcotráfico, pero acá siempre hay poderes del Estado involucrados, ¿no es cierto? Y otra perlita más de lo que hizo la CIA en la década del 60, además de usar la plata del narcotráfico para subvencionar esas operaciones, de, por ejemplo, soltar un ejército de 20.000 hombres paramilitares para combatir al comunismo en la zona de la Indochina, también surgió un problema en Estados Unidos en la década del 60, que lo veíamos ahí en la página. Pasamos ya ahí a ver. Vamos a la siguiente, Ivonne. Yo estaba bien, lo estoy viendo en otro lugar. Vamos a la siguiente, Ivonne. Ahí está. Un poco esto es lo que le venía diciendo. Yo por ahí lo estoy leyendo en otro lugar. ¿Qué es lo que pasó en la década del 60? En la década del 60, en contra de la guerra de Vietnam, por los derechos civiles, empiezan a surgir movimientos contraculturales. Empieza a surgir el movimiento hippie, empiezan a surgir las panteras negras en defensa de los derechos de los negros. Y entonces, ¿qué hace la CIA? Dice, no podemos permitirlo porque esto nos socava los valores del Estado capitalista yanqui. Entonces organizan, que eso hoy no lo puede hacer más teóricamente, organizan operaciones internas para un poco dinamitar por dentro estos movimientos, y la forma en que lo hacen, que esto también se hace con otros países, se empieza a utilizar la droga para dinamitarlos, para degradarlos, para aletargarlos, ¿no es cierto? Entonces, para enfrentar eso, dentro de una operación que se llamó Operación Chaos, organizan algo que se llamó, el que estaba a cargo era Ronald Stark, y organiza la Hermandad del Amor. Y la Hermandad del Amor, ¿qué función cumplía? Bueno, simplemente repartía gratuitamente, en particular LSD, una droga muy citada en la experiencia de los experimentos MKUltra que hizo la CIA, ¿no es cierto? Se usó mucho para eso, para el control mental. Y bueno, repartía LSD, repartía heroína, repartía pastillas, lo que sea gratuitamente, porque era la Hermandad del Amor, pero en realidad era la CIA que estaba tratando de minar por dentro estos movimientos. Por eso, estos organismos tan desaprensivos no tienen el menor empacho en utilizar esto, que es terrible, no solo con poblaciones para subordinar poblaciones del enemigo, sino con la población propia. No tienen ningún problema. Por eso son organismos bastante tenebrosos, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, Ivonne. Bien, vamos avanzando a ver si llegamos. La década del 70, básicamente, lo que podemos decir es donde un poco, yo no puedo citar acá la fuente porque no la encontré, lo leí hace ya mucho tiempo, pero bueno, confía en mi palabra y búsquenlo que lo van a encontrar. ¿Qué es lo que ocurre en la década del 70? Empieza a surgir toda una nueva sustancia, interesante sustancia que se conocía, pero la heroína, que ya los carteles habían empezado a producir, no los carteles, sino grupos criminales locales, ¿no es cierto? Entonces, ven la posibilidad de utilizarlo a esto, porque era más asequible que el opio, que para producirlo mucho tenían que recurrir a fuentes que estaban muy lejos, y aparte, en los 70 no se olviden que pierden la guerra de Vietnam los yanquis. Entonces ya esa zona no tenían un fácil acceso, ¿no es cierto? Y surge la posibilidad de, en lugar de usar opio, usar cocaína con el mismo fin. Entonces, en los 70, ¿qué es lo que hacen la CIA? Desde la embajada en Colombia, en Bogotá, la CIA ayuda a cartelizar los carteles colombianos de la cocaína. ¿Por qué? Porque si no, no los podía administrar. Entonces necesitaba cartelizarlos y contribuyó a eso
y se hizo, yo creo que estaba en un libro de Larouche, no quiero afirmarlo, pero tendría que haberlo buscado con más énfasis, pero con certeza, o sea, desde la Embajada de Estados Unidos la CIA cartelizó y formó los carteles colombianos para poder administrarlo mejor. Dentro de ello, el más famoso, el cartel de Medellín, que ahí lo estamos viendo, de un lado Pablo Escobar y el otro creo que es Carlos Leder, que es el primero que empezó a pasar, usar las islas y llevarla en avión. Y abajo tenemos los del cartel de Cali. Y abajo de todo tenemos, ¿qué aparece ahí? La CIA, una vieja conocida, con algunas rutas, ¿no es cierto? En el 73 se funda la DEA, que es la agencia oficial para el combate a las drogas en Estados Unidos. Bien, vamos a la siguiente, Ivonne. Bueno, básicamente lo que podemos ver es eso, en los 70, la incidencia que tiene Estados Unidos en Colombia. Lo otro que ocurre en los 70, hay ya un gran movimiento de lavado de dinero, ya sea vía Panamá, ya vía el World Finance Corporation ahí, donde a través de Venezuela y el grupo Cisneros, el grupo oligárquico más importante de Venezuela, estuvo implicado, ¿no es cierto?, en ese gran lavado y en esas grandes inversiones que hizo el grupo Cisneros en Miami. Se decía que Miami se había incorporado a Venezuela por las grandes inversiones venezolanas que hubo en Miami, pero en realidad esas grandes inversiones venían de otro lado, ¿no es cierto? Y lo otro que se da en los 70, ahí en Centroamérica, es la connivencia de la CIA con Noriega, ¿no es cierto?, donde Panamá, por un lado, le permitieron hacer negocios con la droga a Noriega a cambio de que le dé ayuda en contra de los movimientos guerrilleros de izquierda que estaban surgiendo en Latinoamérica. Fíjese nuevamente cómo se usa la plata del narcotráfico, la permisividad del narcotráfico para lograr aliados en función de esa doctrina vigente política de la contención del comunismo, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace Noriega, además de darle esa permisividad, bueno, ya había bancos, con todo el tema del narcotráfico, todo el sistema financiero bancario de Panamá, muy ligado a ese paraíso fiscal o especie de paraíso fiscal a los norteamericanos, porque el resto de los paraísos fiscales, mayoritariamente, la injerencia es del Imperio Británico, que dejó de ser imperio hace mucho, es el Reino Unido, ¿no es cierto? Pero yo, para denunciarlos con su verdadera cara, siguen siendo un país imperial. El Imperio Británico maneja todos los otros paraísos fiscales. ¿Para qué? Para todos estos lavados, ocultamiento de dinero, de muchos negocios que son non santos, ¿no es cierto? Entonces, un poco como síntesis de los 70, podemos decir que hubo una cartelización en la producción y el tráfico de cocaína, hubo lavado de dinero, empieza a organizarse operaciones donde interviene la CIA, ¿no es cierto?, para mejorar eso, coordina, digamos, el DT es la CIA, y la ruta más utilizada hasta ahora es la ruta del Caribe, se usan todas las islas que existen, Puerto Rico, Bahamas, se van haciendo con avionetas, se van haciendo saltos en las islas, repostando combustible e ingresando. Y en Estados Unidos, en el norte, junto con Canadá, ellos tienen el NORAD. Por más que bajo que vuele un avión, es muy difícil penetrar los cielos de Estados Unidos si no hay connivencia en las autoridades. No puede entrar un mosquito, yo creo. O sea, por eso es muy llamativo cómo entraban con esa permisividad, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, Ivonne. ¿Cómo andamos con el tiempo, Ivonne? Bien, podemos seguir unos minutitos más. Bárbaro. Vamos a la siguiente, los 80, que quizás es un poco la década más rica donde se puede ver esta relación entre narcotráfico y las políticas o la geopolítica de los imperios. En la década del 80 hay dos eventos centrales. El problema es la... ¿Sí? No, está bien. Bien. En los 80 hay dos eventos centrales, que es el caso de los contras nicaragüenses, que eran aquellas fuerzas que combatían contra los sandinistas, que ya en el 79 habían triunfado la revolución, y también en El Salvador. O sea, el tema era luchar
contra la penetración comunista en Centroamérica. Y bueno, acá podemos hacer una asociación entre narcotráfico y contrainsurgencia, y en esto sirve mucho acordarse lo que hicieron los franceses en Indochina, y ellos hacen lo mismo. Los casos más resonantes que hay en esa época, bueno, un caso, el famoso Irán Gate, donde en el 79 también fue la revolución, o 78 en Irán. Entonces, a raíz de la revolución iraní estaba prohibido venderle armas. Y bueno, en función de conseguir este dinero, el autor fue, o la cabeza que surge visible fue el coronel Oliver North. ¿Qué hacen? Le venden armas a Irán, que estaba prohibido venderle armas. Con ese dinero compran droga en Centroamérica, los carteles colombianos, ingresan la droga en Estados Unidos, y con esa multiplicación que hay del dinero, generan recursos para comprar armas y armar a la contra. Esto está probado también ahí en otro libro. Y lo que estamos viendo en esta figura, hay uno que muchos dirán, le veo cara conocida, así es Tom Cruise, ese que hizo una película en el 2017. En las películas yo digo, a no ser que tenga una rigurosidad histórica, el guión en general, hay que ver el trasfondo. A veces, pues, bueno, los guionistas, los libretistas tienen su libertad literaria. Pero esta película del 2017 tiene un trasfondo donde se ven muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Y Barry Seal es una persona que existió realmente, donde era un hombre de la CIA, y justamente era alguien que con su avioneta llevaba cocaína de Centroamérica, lo llevaba al Mena Aeroport, que queda en Arkansas, donde esa plata formaba parte del circuito de la CIA, que con lo que se obtenía de ahí se compraban armas y se armaba a la contra, ¿no es cierto? El problema es que esto después se supo, porque en un momento, cuando ya queda en evidencia, la CIA un poco le suelta la mano, y para salvarse, Barry Seal, ¿qué hace? Bueno, se junta con la DEA y confiesa todo para obtener un perdón. El que escribe todo esto es Gary Webb, que a raíz de todas estas notas que las sacó en un periódico, sí, pasá a la siguiente, así pueden leer, Ivonne. A raíz de todas esas notas, después este muchacho murió, figura que murió, se suicidó, y se suicidó de 2 tiros. Algunos dicen en la cara, otros en la cabeza, y yo digo, uno se puede suicidar de un disparo en la cabeza o en la cara, pero de 2 no, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es así, de 2 disparos en la cabeza figura suicidio, ¿no es cierto? El que denunció todo esto, y a la sazón en esa época el gobernador de Arkansas era Bill Clinton, ¿no? El otro caso que surge ahora, para tomar un dato donde se ve esa relación, hay que tomarlo con pinza por la fuente, pero está en el libro, donde el hijo de Pablo Escobar, Pablo Escobar, mi padre, creo que se llama el libro, cuenta ahí en detalle cómo hay una ruta del narcotráfico donde vía Miami llevaban 800 kilos de heroína, donde estaban involucrados tanto la CIA como la DEA. Pero el otro que se ve, donde se ve que se arma una fuente transnacional criminal, de la que hablábamos antes, se ve con lo que ocurre en México. Sobre fines de los 70 en México, que hacía años que se cultivaba amapola y marihuana en el Triángulo Dorado de México, que está en el estado de Chihuahua, de Durango y de Sinaloa. Hay una operación que la llama Operación Cóndor, de eliminar todos esos cultivos. Ese muchacho, y ahí el que estaba era el original, el cartel de Sinaloa, y se ve, dice, muchachos, no se hagan problemas, no se van a quedar sin trabajo. ¿Qué tenían ellos? Las rutas de paso de lo que producían ahí en el Triángulo de Oro a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un narcotraficante, claramente que trabajaba para la CIA, hondureño, mata a Ballesteros, le presenta a Félix Gallardo, que era el jefe de ese cartel, que se transforma en el cartel de Guadalajara, el de Sinaloa. Félix Gallardo, que fue el jefe de los carteles mexicanos en los 80, mata a Ballesteros, le presenta a Félix Gallardo del cartel mexicano de Guadalajara, a Rodríguez Gacha, que era el miembro del cartel de Medellín donde estaba Pablo Escobar. Entonces acá se inicia un proceso
donde la cocaína producida por los carteles colombianos se transporta a México o se la dan a los carteles mexicanos y los carteles mexicanos se encargan de pasarla a Estados Unidos, ¿no es cierto? Esto, dos cosas se puede ver. Cómo medió de nexo la CIA, cómo hubo anuencia, pues acá había anuencia de las autoridades mexicanas también, por la envergadura que tenía esto, y cómo esto ayudó a fortalecer el crecimiento de fuertes carteles mexicanos. Hoy casi la mayor parte del ingreso de cocaína al mercado norteamericano se hace por los carteles mexicanos. Y a su vez, bueno, los carteles colombianos siguieron usando también la ruta del Caribe. Entonces había dos rutas. Pero ¿qué otra cosa pasó? Que le hicieron dejar de producir, está bien que no era una producción tan grande, pero le dejan de hacer de producir amapola, que producían opio y heroína, para el mercado norteamericano. Que paralelamente, del otro lado del mundo, también a fines de los años 70, vamos a la siguiente, Ivonne. A fines de los años, a fines de los 70, sí, principios de los 80, en Afganistán hubo un golpe, un gobierno se declara socialista, entonces ahí también había que ir a frenar el comunismo. Y esa zona es la zona, se arma la zona del Cuerno de Oro, que es ese triángulo de los limítrofes entre Afganistán, Pakistán y Afganistán. Entonces había que, después de que ese gobierno se declara socialista, al poco tiempo, pide ayuda porque le empiezan a armar fuerzas contrainsurgentes, empiezan a organizar los mujahidín, los guerreros de la fe, donde está involucrada la CIA. ¿Y cómo hacen para financiar eso? Bueno, hacen lo que ya habían hecho en el Triángulo de Oro. Generan un crecimiento de las plantaciones de amapola. Es más, a medida que los mujahidines iban avanzando, como impuesto revolucionario, los campesinos les hacían sembrar amapola, de la cual se extrae el opio, de la cual se fabrica la heroína, y eso se llevaba a los mercados del mundo desarrollado. Y la que estaba atrás de todo esto, que esto también está aprobado en un libro, esto también está en el libro de Alfred McCoy, que se llama La política de la heroína en el sudeste asiático, complicidad de la CIA en el narcotráfico global. Por eso, la heroína iba a ser producida en el Cuerno de Oro. Y los carteles mexicanos dejaron de producirla y los transformaron en un cartel donde daba logística y transporte de la cocaína que producían los carteles colombianos. Acá es donde se ve, en cierta medida, que la CIA no solo incidió sobre la zona de producción, sino que coordinó los canales de comercialización. Y a su vez después también controlan, porque tiene que haber una continuidad de provisión, y eso, si no hay anuencias de la autoridad, no se puede hacer. También, evidentemente, que esto es más difícil de encontrar, pero bueno, hay muchos casos, es un papel que cumplió la DEA. Y hay veces que cuando la DEA y la CIA tienen algún cortocircuito, entre ellos o se tumban cargamentos o se hacen denuncias que salen a la luz, ¿no es cierto? Pero un poco la síntesis mnemotécnica que podemos hacer para los 80, decimos que había cocaína para armar a la contra, la plata de la cocaína era para armar a la contra, y el opio que se generaba en el Cuerno de Oro, porque no existía ese nivel de producción, sí existía producción durante siglos de amapola en esa zona del Triángulo de Oro, pero era un consumo local. Eso tuvo una magnitud y una escala industrial cuando la CIA fue para armar a las guerrillas mujahidines para derrocar, siempre subordinado a la geopolítica de la doctrina de contención, a los soviéticos, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, la regla mnemotécnica del 80 es cocaína para subvencionar a la contra y opio para subvencionar a los mujahidines. Y un dato de color también para decir, o sea, de que todos vimos que los franceses, los del Comitán, los norteamericanos usan la droga. Bueno, hay algo que fue la ruta cubana también, que esto surgió, fue el caso del general Ochoa. En cierta medida, los cubanos también usaron, que el que estuvo a cargo de las operaciones Ochoa, pero Ochoa dependía de Raúl Castro, donde también hubo movimientos de cocaína en cierta medida
para ayudar a las guerrillas latinoamericanas, ¿no es cierto? Ellos subvencionaban el otro lado, y también, bueno, para ayudar a Cuba. No tuvo una gran envergadura esas operaciones, pero existieron. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Acá, atrás del narcotráfico, siempre hay poderes nacionales con una estrategia geopolítica y subordinan todo esto a sus estrategias. ¿Cómo andamos con el tiempo, Ivonne? Ando Simic. La verdad llevamos 1 hora y cuarto, así que si hemos podemos... llegado hasta el fin de la Guerra Fría. Lo otro lo podemos dejar, viene después toda la etapa de lo que sería las políticas duras y blandas, ¿no es cierto? El poder duro y el poder blando, donde se usa el narcotráfico, es más difícil visualizar, pero un poco el objetivo, podemos hacer otra charla con lo otro. Quizá lo más rico puede ser justamente que pasemos las preguntas, pues si no, se van a marear. No sé, decime vos cómo querés que sigamos. Yo creo que deberíamos seguirlo el próximo lunes con lo que sigue, y hoy responder algunas preguntas del público. Bien. Así podemos redondearlo en 1 hora y media. Perfecto. Porque sí, me parece muy interesante, es mucha información. La verdad, de un excelente trabajo, una recompilación porque verlo todo o todo ordenado de esta manera te da una mejor visión abarcadora de lo que fue todo este proceso y de lo que es, ¿no? Así que, pues, la verdad,